Bienvenidos a tu podcast Con Propósito, un espacio donde las historias transforman, donde las historias edifican, inspiran y nos conectan con el corazón de Dios. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un hombre con más de 30 años de experiencia ministerial, este hombre apasionado por la enseñanza profunda, por la hermenéutica, por el estudio de la palabra y las manifestaciones también del Espíritu Santo de Dios. Hoy nos acompaña el pastor Freddy Barbosa, presidente del Ministerio Internacional Centro de Fe Colombia, pastor general también o pastor principal del Ministerio Plenitud en Bogotá. Bienvenidos a nuestro podcast, Pastor Freddy. Dios bendiga. Pastor Luis Torres, también bendición, mi amigo, mi hermano, un saludo para usted. Gracias por esta invitación, honor que me hace. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, hace tiempo había estado tratando de compartir con usted este podcast. He estado haciendo seguimiento de sus redes sociales, también de las diferentes actividades que está realizando, no solamente para el Ministerio Plenitud y el Ministerio Internacional Centro de Fe, sino para el reino de Dios, para el reino de Dios. Todo esto lo ha venido haciendo de una manera disciplinada, de una manera constante. Y quisiera hoy que nos contara ese inicio, ese llamado al ministerio para ser de motivación también a aquellas personas o de inspiración a aquellas personas que están arrancando. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo marcaron esos primeros años de Freddy Barbosa conociendo al Señor? Tremenda pregunta, pastor. Me toca remontarme a 30 años atrás, como usted muy bien lo acaba de decir. En ese momento de conversión, en ese momento de llamado de Dios, no dentro de una iglesia, no dentro de una congregación, pero sí el Señor haciendo uso de los dos medios que siempre usa, que son su palabra y su espíritu. Convertido, sacado de una vida de vergüenza, hay que decirlo, de una vida de delincuencia, de una vida de vicio, de una vida de calle, y enfilado, reclutado por el Señor para su servicio. Ya a partir de ese momento, pues viene la parte que es la congregación, la iglesia. Me recuerda en este momento el Señor con su pregunta, que es muy buena, una frase de Juan Calvino, el reformador, que dijo que había una gracia que se podía llamar la gracia tumbativa o la gracia que derriba. Esa gracia que experimentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo definitivamente no se podía convertir dentro de una iglesia, dentro de una congregación, por su temperamento. Cuando uno tiene un temperamento así, de esta clase o de esta clase, uno necesita ser convertido a sangre y fuego, como yo creo que le ha pasado a más de un hermano en Cristo, a más de un pastor, a más de un siervo, que no lograron llegar a ese momento de conversión, a ese momento de regeneración, a través de los cultos normales de una iglesia, sino a través de experiencias muy dolorosas, a través de experiencias muy confrontadoras por fuera de la iglesia, las cuales nos arrastraron, ahora sí, a la iglesia, ahora sí a estudiar, ahora sí a capacitarse, ahora sí a someterse y a comenzar a servirle al Señor Jesucristo. Básicamente ese fue el inicio por fuera de la iglesia, y ya a partir de ese momento, pues, un amor entrañable por lo que es la iglesia, por lo que es el cuerpo de Cristo, los que están dentro de la visión, bajo la cobertura del Centro de Fe, y también los que no están bajo la cobertura del Centro de Fe, mi pastor. Una de las cosas que quería preguntarte y bueno, aclarar allí dentro del llamado, y lo decías al comenzar a responder la pregunta, que bueno, que es un ejercicio de memoria que estamos haciendo, pero sí me gustaría saber y que nosotros reseñáramos también dentro de este programa cuáles fueron esas primeras experiencias ministeriales, esas primeras experiencias a través del llamado y los desafíos que tuvo que enfrentar un muchacho que venía, pues como lo acabas de testificar, venía de la calle, venía de la rebeldía, de la desobediencia, ajustarse a un sistema de reino, un sistema eclesiástico. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos que tuviste que enfrentar, que tu carne se resistía? Una de las primeras cosas que el Santo Espíritu de Dios comenzó a tratar en mi vida precisamente es lo que usted está diciendo, el asunto de la sumisión. Yo era un muchacho completamente rebelde, que no aceptaba la autoridad. Cualquier forma de autoridad para mí era mal vista. Entonces, cuando uno entra a una iglesia y uno entiende que hay una autoridad, el pastor, la pastora, el líder, el diácono, la diaconisa, pues para mí esa fue la parte más difícil del asunto. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia me comenzó a mostrar, me comenzó a iluminar acerca del tema, y entendí, gracias a Él, que si no hay sumisión a la autoridad, después no van a haber personas sometidas a ti. Es decir,
que esto de la autoridad y la sumisión es un principio que yo llamo como el principio del sándwich, en donde tú siempre serás la parte de adentro, siempre serás o el jamón o el quesito o lo que va adentro, y siempre habrá una rebanada de pan por encima tuyo y siempre habrá una rebanada de pan por debajo tuyo. Me explico. Tú tienes que estar en el centro, sometido a una autoridad, subordinado voluntariamente y con mucho amor y mucha obediencia a una autoridad para que después funcione la autoridad que tú impartes sobre otras personas. Esa fue la parte más difícil, tan difícil que el Señor comenzó a tratarla, me acuerdo en este momento, cuando inicié a congregarme, el pastor me mandaba a lavar los baños, el pastor me mandaba a restregar los pisos, el pastor me mandaba a pelar papas, patatas. ¿Por qué? Porque hacían unos tales festivales de papas que cocinaban papas chorreadas para autosostener la iglesia. Los vendían al final del culto. Entonces yo con esas ganas de servir me acercaba al pastor y le decía, yo quiero servir. ¿Quieres servir? Sí, pensaba que me iba a poner en un lugar honorífico, en un lugar más destacado. No, me mandaba a la cocina a pelar las papas. Sé que esto para algunas personas no es algo como tan importante, como tan trascendental, pero cuando uno tiene un corazón como el que yo tenía, que no se sometía a la autoridad y mucho menos se subordinaría a esta clase de trabajos como lavar baños, restregar pisos, etcétera, pues no lavaba el baño en mi casa, no lavaba el baño en el lugar donde yo vivía y me mandan en la iglesia que lave el baño y le lave el baño de una congregación que tiene como 150 y 200 personas y mi trabajo era mantener ese baño limpio siempre. Pero a través de esas cosas fue que el Señor comenzó a moldear mi carácter ya dentro de la congregación y no solamente a través de ese trabajo, sino a través de lo que comencé a ver en mi propia vida ya muy favorable, porque comencé a ver en mi propia vida un crecimiento gracias al sometimiento. Comencé a ver en mi propia vida un ampliar el conocimiento, ampliar el espíritu, ampliar la sensibilidad espiritual, ampliar el discernimiento espiritual gracias al sometimiento a los pastores, independientemente quién fuera el pastor. Otra cosa que yo aprendí, mi estimado pastor, es que la unción se respeta y la unción está muy por encima del temperamento del siervo y la unción está muy por encima del comportamiento del siervo. Que si David no fue capaz de tocar a Saúl, con todo y como era Saúl, y dijo, no voy a tocarlo, y Saúl se merecía que le cortaran la cabeza, pero por causa de la unción no lo tocó, eso también lo aprendí aquí haciendo memoria. No solamente la sumisión a la autoridad, sino el respeto por la unción. Ni siquiera por el hombre que tiene la unción, sino por la unción que está sobre el hombre que me lleva a respetar al hombre. Fíjate que días atrás venimos hablando y el Señor ha colocado en nuestro corazón hablar acerca de las nuevas generaciones. Fíjate que en un mundo donde estamos minados por tanta información, redes sociales, ministros que imparten a través de las redes, iglesias, mega iglesias, opciones que tienen los jóvenes. En este tiempo, uno de los problemas creo que ha enfrentado la iglesia precisamente ha sido el servicio y la sumisión. La misma palabra nos reseña que en este momento la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué crees tú que ha limitado a los obreros en este tiempo? ¿Qué ha limitado a la llegada de los obreros en este tiempo? Sí, yo creo que la vieja escuela es necesaria. Siempre hablamos de la vieja escuela, pero la vieja escuela, esa escuela de la disciplina, esa escuela de la sumisión, la escuela de la vigilia, la escuela de la velada, la escuela de la intercesión, de madrugar, de subir a un monte, de tener un liderazgo fuerte, un liderazgo que capacite a nuevas generaciones. Precisamente es uno de los principios que aplicamos en la visión aquí en Colombia, que es el liderazgo que capacita. Hay una gran diferencia entre ser un jefe y ser un líder. El jefe da órdenes, el jefe manda. El líder enseña cómo se hace, capacita a los otros, hace que los demás pasen de una situación de inutilidad a una situación de utilidad. Me capacita, me equipa para la obra del ministerio. Sí, la iglesia está sufriendo por falta de líderes, no por falta de jefes, no por falta de predicadores, predicadores abundan, no por falta de pastores, pastores abundan, pero no Wow, hay tremendo. líderes que capaciten. No hay líderes comprometidos con la capacitación de las nuevas generaciones. Entonces son generaciones que no aprenden lo que es la sumisión, son generaciones que no aprenden lo que es el trato,
viene cualquier problema, viene cualquier situación y lo que reciben es una charla motivacional que dice que Dios te va a sacar de esta, pero quizás Dios no lo quiera sacar de esa todavía. Dios lo está tratando, Dios lo está moldeando, Dios lo está Gloria a Dios. convirtiendo en una persona que sea capaz de someterse. Eliseo, para recoger el manto de Elías y recibir la doble porción del espíritu de Elías, tuvo que agacharse a recoger el manto. Estas nuevas Tremendo. generaciones no tienen la capacidad de agacharse, de inclinarse a recoger lo que el otro va dejando. Qué difícil es para nosotros aprender de los demás, qué difícil es para mí someterme a ti. Tú tienes un conocimiento, tú tienes una información que yo necesito, pero entonces no me quiero someter a ti porque tú eres Luis Torres y porque no me gusta Luis Torres. Independientemente que no me guste cómo hagas determinadas cosas, tienes una unción sobre tu vida que yo necesito y debo agacharme, inclinar la cabeza, debo inclinar la cerviz, recoger lo que tú vas dejando por ahí, porque como dice el libro de Eclesiastés, generación viene, generación va. Tú y yo vamos de paso. Las generaciones que acaban Así de es. entrar, esas generaciones no tienen la misma capacidad que tienen las otras generaciones. Nosotros mismos no tenemos la capacidad que sí tuvieron las generaciones anteriores. Las generaciones de fuego, los que trasnochaban, los que se metían en los ayunos de 3 días, de 7 días, los que ayunaban 40 días y 40 noches y salían con esa unción al rojo vivo a dejarse usar por el Espíritu Santo. Esta gente a duras penas sí ha escuchado que hay unción y que hay Espíritu Santo. O llaman a la unción, o llaman al emocionalismo unción, cuando realmente no es la unción de Dios. Yo creo que estas entrevistas o estos conversatorios que vamos a estar teniendo, Pastor Freddy, van para largo. Fíjate que acabas de gestar allí en medio de lo que me estabas diciendo otra pregunta. Porque fíjate que Eliseo esperó el tiempo de la ascensión de Elías. Hay muchos ministros en este momento o muchachos, gente joven que viene saliendo al ministerio y quieren salir al ministerio incluso sin el respaldo de ese manto que va dejando la generación saliente. Vienen con carrera y quieren hacer las cosas rápido. Yo les he dicho la generación microondas, quieren todo rapidito. Tienes toda la razón, mi pastor. Y mira que las dos cosas de las cuales estamos hablando aquí, que es sumisión a la autoridad y respeto por la unción, se ven en ese caso de Elías con Eliseo. Respeto a la autoridad, sumisión a la autoridad, respeto por esa unción, ¿sí? El tiempo es el tiempo adecuado, es el tiempo propicio. Mientras tanto soy procesado al lado de Elías, mientras tanto mi carácter se va forjando. Eso quiere decir, mi pastor, no hay unción sin proceso. No hay unción sin el sometimiento a una autoridad. No hay unción si no me someto a la autoridad de un tutor, de un líder, del cual yo aprendo, del cual yo conozco y reconozco todas las facetas relacionadas con el Espíritu Santo y con su santa unción. No lo hay. Recuerdo en este momento el texto que habla de olivas machacadas. El aceite está dentro de las olivas, pero hay que sacarlo. Y no sale si la oliva no se machaca. El carácter tiene que ser machacado, el temperamento tiene que ser machacado, la vida tiene que ser machacada, tiene que ser formada para que comience a fluir la santa unción de Dios. Las nuevas generaciones no quieren ser machacados. Ellos no quieren ser formados, ellos no quieren ser procesados. Lo único que quieren, porque se imaginan que es así, ir a un evento, congreso, reunión, lo que sea, que alguien ungido les ponga las manos sobre la cabeza y ya venga la unción y que ellos no tengan necesidad de pasar por ninguna clase de proceso. Pues ese es exactamente el camino equivocado hacia la presencia de Dios. Es el camino equivocado hacia la unción del Señor. Bueno, eso lo puede decir hoy un hombre que tiene 30 años de ministerio, pero si Dios te diera la posibilidad de encontrarte con el Freddy Barbosa de 20 años, mirarlo a cara, ¿qué le dirías el día de hoy a ese Freddy? Lo golpearía con toda mi... Ay, Dios mío. No, no, yo le diría, estás completamente equivocado. Él me respondería groseramente, ese Freddy de 19, 20 años me respondería groseramente, encogería de hombros, sería bastante altanero y hasta le tendría como temor, porque así era ese Freddy. Pero trataría de sentarlo, reencauzarlo y enseñarle que ese no es el camino, no es el camino. Que ese camino por donde usted va es el que casi le costó la vida a usted. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, usted de esa no sale, porque Gloria a usted tenía Dios. una sentencia de muerte sobre su cabeza. Trataría de Gloria. reencauzarlo, pero la verdad le hablaría con el amor del Señor, pero con mucha exhortación le hablaría al Freddy
de 20 años, de 19, 20 años. Como decías al principio, también te conozco hace tiempo. He tenido la oportunidad de sentarme y recibir de ti consejos, recibir de ti palabra. Pero el programa de hoy tiene un nombre bastante peculiar a propósito de que te conozco, ¿no? El tema que yo sugería, y te lo dije al principio, palabra y espíritu, el equilibrio que transforma. Y en este Sí. bloque vamos a tocar precisamente ese balance, ¿no?, que hay entre la palabra y el espíritu. Tú hablas de ese equilibrio. Siempre que te he escuchado, has hablado de ese equilibrio. Pero ¿qué equilibrio entre la enseñanza bíblica y la manifestación del Espíritu Santo puedes mencionarlo el día de hoy? ¿Y por qué es tan importante que haya un balance hoy en la iglesia entre espíritu y palabra? Mi estimado pastor Luis Torres, sí, amigos desde hace rato y nos hemos sentado varias veces a hablar, a tomar cafecito, a comer esas deliciosas arepas que tú preparas y a hablar acerca del tema. Amén, gloria a Me Dios. acuerdo mucho. Mi pastor, así como hay un desequilibrio en el liderazgo, hablando de las generaciones que vienen, completamente equivocadas en cuanto al tema de la iglesia, al tema del reino, al tema de la unción de cuerpo, como tú lo hablas. De la primera persona que yo escuché el tema de la unción de cuerpo fue de ti, de tu boca, me quedó sonando y lo Gloria a reconozco, Dios. es así. Cuando el cuerpo se une, la unción fluye. Estos son ministerios completamente que quieren ser completamente como independientes, como autónomos, como autosuficientes. Cuando un ministerio es autosuficiente, sin la dependencia de lo que debe depender, los dos factores de los cuales depende todo ministerio exitoso, que son la palabra y el espíritu, pues no se puede esperar un buen fruto, la verdad. ¿Por qué hablamos del equilibrio? Porque encontramos otros problemas en las iglesias. Todos tienen que ver con desequilibrios, todos tienen que ver con extremismos. Hay iglesias que son lo que podríamos llamar la iglesia de la palabra. Esta iglesia de la palabra es la iglesia de la doctrina, la iglesia de la ortodoxia, la iglesia de la hermenéutica, la iglesia del exégesis, es la iglesia del discipulado, la iglesia de la clase. Están apegados a la palabra. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema con eso. Una iglesia debería ser así, una iglesia debería ser ortodoxa, debería ser doctrinal, debería ser teológica, debería tener un instituto que forme a las personas en la palabra. Dentro de su templo deberían haber unas aulas que enseñen y disipulen a las personas. No tiene ningún problema. Hay otras iglesias que las podríamos llamar las iglesias del espíritu. Para ellos es todo mover del espíritu, ellos ven el espíritu por donde van, ellos hablan del discernimiento de espíritu, su énfasis es en los dones, su énfasis es en la unción, ellos hablan de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidades, profecía, lenguas, interpretación. Ellos hablan de milagros, hablan de señales, hablan de prodigios, hablan de portentos, hablan de maravillas. ¿Hay algún problema con eso? No hay ningún problema. Entonces, el asunto es que cuando los revisas, así como volando por encima de ellos, los que podemos llamar la iglesia de la palabra están en la palabra y de alguna manera desprecian el otro lado del asunto, la otra cara del asunto que es el espíritu. De modo que ellos se convierten en unos partidistas de solo la palabra. Y el problema con los otros, que cuando los miras también como sobrevolando por encima de ellos, son espíritu, pero desprecian la palabra, porque la mayoría de ellos dicen, yo necesito estudiar, no necesito palabra, porque para eso tengo el espíritu, que es el que me enseña todas las cosas. Cuando tú vas a la palabra, los encuentras derechitos doctrinalmente, pero fríos. Tremendo. Cuando revisas a la gente del espíritu, los encuentras calienticos, pero desorientados. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? La combustión, llamémoslo combustión, la combustión espontánea se da cuando yo tomo el factor de la palabra y tomo el factor del espíritu y los combino de una manera equilibrada. Al combinarlos de una manera equilibrada, tengo lo de este extremo y lo de este extremo en un crecimiento, en un fruto que verdaderamente glorifica al Señor Jesucristo. Ejemplos de esto en la Sagrada Escritura, varios. El apóstol Pablo cuando llega a Tesalónica dice, cuando llegué a vosotros con el Evangelio, no llegué a vosotros con palabras solamente. Y yo creo que Así esa es. frase es muy diciente. No llegué con palabras solamente. Esto es una exhortación para la gente de la palabra, para las iglesias de la palabra sola.
porque él Tremendo. dice, no llegué con palabras solamente, sino que llegué con poder, Ujú. con el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso es, si me preguntan la cita bíblica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Siempre tendría yo que repetir libro, capítulo y versículo porque es parte de mi cabeza. Otro ejemplo de esto, los Corintios. El apóstol Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación, hablando a la gente de la palabra, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Cuando llegaba este hombre, el apóstol Pablo, a un lugar, él llegaba con la palabra y llegaba con el poder del Espíritu Santo. Y eso hacía una combustión tan impresionante que se desataban los milagros, se desataban las señales, los prodigios, se creaban iglesias, las iglesias crecían, se fortalecían, las iglesias daban a luz otras nuevas iglesias y ahí es donde el reino comenzaba a extenderse. A Gloria a eso es lo Dios. que llamamos nosotros un equilibrio entre la palabra y el espíritu, mi pastor Luis Torres. Sí, fíjate que prácticamente respondiste las tres preguntas siguientes, pero quiero dentro de esto hacer un inciso y te Te dejé de escuchamos y escuchar, está escuchamos congelado. el amplio Ahí conocimiento, ya. pero cómo hoy se considera Freddy Barbosa, luego de 30 años de carrera ministerial, se considera más inclinado a una referencia metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal. ¿Cómo te consideras ministerialmente? Bueno, esto que voy a decir no con el ánimo de ofender a nadie, porque yo sé que muchas personas van a escuchar esta entrevista, porque te escucha mucha gente, Amén, yo lo sé, amén, te ve mucha gente, yo lo sé. Tienes un público variado y tienes un público bastante voluptuoso, gracias a Dios. amén, gloria a Dios. Pero cuando me preguntan a mí si yo soy presbiteriano o si soy bautista o si soy reformado o por el otro lado, que si más bien metodista o pentecostal o carismático, la mayoría de las veces yo respondo y digo, por favor, ¿me respetas? Porque, porque mira, cuando hablamos nosotros de bautistas, reformados, presbiterianos, estamos hablando precisamente de la gente de la palabra. Y cuando hablamos nosotros de metodistas o hablamos de carismáticos o hablamos de pentecostales, estamos hablando de la gente del Espíritu. Así es. Y lo que queremos hacer nosotros es más bien como ubicarnos en una posición bíblica, no bautista, no reformada, no luterana y tampoco carismática, tampoco pentecostal o wesleyana o metodista, sino bíblica. Cuando me preguntan a mí, Aleluya. ¿usted qué clase de cristiano es? Y quieren que Así yo me es. encasille, les digo cristiano bíblico. Y les puedo dar una mayor explicación. Les dije, si necesitan mayor explicación, aparte de decir que soy un cristiano bíblico, les puedo decir que yo soy un bautista o un reformado con acelerador Ah, así y es. un pentecostal o un carismático con freno. Ajá. Porque creo que lo que le falta a la gente de la palabra es acelerador espiritual y creo que lo que le falta al pentecostal y al carismático es un freno que solamente se obtiene cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, yo quiero hacer una referencia en este bloque y es precisamente que nosotros pues en varias oportunidades hemos tenido este tipo de conversación y esa expresión o esa frase que acabas de decir ahorita, bautista con acelerador y pentecostal con freno, la hemos venido conversando hace algunos años atrás, no sé si recuerda, también entre esos arepazos, entre ese café. Fíjate lo siguiente, qué consecuencias ves tú en la iglesia de hoy día cuando la gente se inclina a un extremo o a otro? Por ejemplo, una iglesia que solamente sea palabra, que solamente sea doctrina, y otra iglesia que solamente sea emociones y manifestaciones del Espíritu. Mi pastor, hay varios pecados cometidos contra el Espíritu Santo revelados en la Biblia. Si la iglesia no está resistiendo al Espíritu, lo está contristando o lo está apagando. La gente de la palabra podríamos decir que apaga el Espíritu, porque el fuego del Espíritu, las llamas del Espíritu tienen que ver con la manifestación de los dones del Espíritu. Como soy de la palabra y la mayoría de la gente de la palabra es cesacionista, es decir, creen que los dones espirituales ya cesaron, que eso no es para este tiempo. Entonces terminan apagando el espíritu. No hay un mover del espíritu, aunque ellos hablan del espíritu y lo tienen como materia, pero el Espíritu Santo en estos lugares es solamente como un tema de exposición. Se quedó en unos cuantos principios que se anotan en un tablero en las aulas de la gente de la palabra. Así Lastimosamente es. hay que decirlo. Entonces termina uno apagando el espíritu. Pero el otro extremo que vemos nosotros en el pentecostalismo o en el movimiento carismático, que son gente del espíritu, pero
lastimosamente le tienen como fobia a la palabra, entonces terminan contristando al espíritu. Los de un lado lo apagan, los del otro lado lo contristan. Y son dos cosas que según la Biblia uno no debe hacer. No contristéis al espíritu, dice la Sagrada Escritura, y no apaguéis el espíritu. Para no contristar al espíritu, me toca centrarme en la palabra, y para no apagar el espíritu, me toca rendirme a ese fluir, a ese mover del espíritu a través de sus propios dones. Tremendo. Fíjate que En los dos quisiera, grandes pecados de la iglesia contemporánea son aquellos que el Señor dijo que no se podían cometer. Ahora, me parece terrible que nosotros confesemos una fe cristiana, que digamos que somos gente de iglesia, pero dentro de la iglesia estamos o contristando al Espíritu o apagando el Espíritu. tremendo. Bueno, precisamente allí también quería llegar, cómo puede un creyente, porque suena muy bien y de repente, te repito, a una persona que lo ha practicado por 30 años, puede resultar fácil, pero ¿cómo puede un creyente de este tiempo desarrollar una vida sólida en la palabra de Dios sin perder esa sensibilidad al Espíritu Santo? Aquí yo tendría que hablar de varias cosas, pastor. En primer lugar, todos estos años me han servido para pasar por esos extremos. Cuando hablo de extremos es porque he estado en esos extremos. He estado en el extremo del mover del Espíritu, de los dones del Espíritu, de las manifestaciones del Espíritu, sin mucho conocimiento que digamos. Cuando yo no tengo tanto conocimiento y si estoy en medio de las manifestaciones del Espíritu, pues yo no tengo un discernimiento para poder filtrar qué es de Dios y qué no es de Dios. Ya estuve ahí. El otro extremo en el cual he estado, tú me llamas mi hermano hermenéutico, Así es. porque soy de libros, porque soy de libros, porque soy de comentarios, de diccionarios, de Biblias, de estudios, de clases, de discipulados, ¿sí? De memorizar libros, de memorizar los capítulos, de memorizar los Ujú. versículos. También he estado en ese extremo en el cual yo soy solo letra, pero ya no hay tanta manifestación. Entonces Dios me ha permitido probar los dos extremos del asunto. Y una tercera cosa que hay que decir acá, Dios me ha permitido probar la esterilidad también, Tremendo, la falta de fruto también. tremendo. Cuando tú eres solo espíritu, por más que tú digas, estoy en medio de un montón de manifestaciones, pero no hay un fruto de peso, no hay un avance significativo. Eso es esterilidad. Y cuando eres gente de la palabra, sí, tienes mucho conocimiento y por donde vas nadie te gana un debate, nadie te gana un debate y tienes respuesta para cada pregunta que te hagan, pero también esterilidad, porque ganas debates, pero no ganas almas. Ganas debates, pero no ganas a las personas para Cristo. Y no fuimos llamados a ganar debates ni a ganar conversaciones. No fuimos llamados a la tertulia, fuimos llamados a la evangelización. Entonces, Dios me ha permitido probar este extremo, el otro extremo y la esterilidad también en el ministerio, la falta de fruto. Ese es un llamado para la persona que está experimentando esa esterilidad y dice, pero ¿por qué esterilidad si mire todo lo que pasa en mi vida del Espíritu? ¿O por qué esterilidad si mire todo lo que pasa en mi vida a través del estudio de la palabra de Dios? Esa esterilidad es por falta de combinar los dos elementos. Ahora, un consejo práctico, un consejo sencillo. Pues, ¿cómo te vuelves gente de la palabra? Estudiando. ¿Y cómo te vuelves gente del Espíritu? Orando. Gloria a Dios. Claramente, la Sagrada Escritura dice, nosotros persistiremos en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Así Eso es. ahí encuentras el equilibrio. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 versículo 4. Ahí encuentras tú el equilibrio perfecto. Si persisto en la oración, me convierto en alguien del Espíritu. Si persisto en la palabra, me convierto en alguien de la palabra. Y cuando yo equilibrio, y eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo le dedico a una cosa y a la otra, la cantidad de tiempo que le dedico a la palabra, que debe ser consecuente con la cantidad de tiempo que yo le dedico a la oración, o sea, al espíritu, ahí es cuando en tu vida eso se comienza a equilibrar. Y cuando se comienza a equilibrar, hace chispa. Y cuando hace Tremendo. chispa, combustiona. Y cuando combustiona, estalla. Y ahí es cuando te das cuenta que la esterilidad se fue, que el avance se da, que lo que haces ahora es significativo, que realmente puede llegar a la vida de las personas. Y arrancan las señales, y arrancan los prodigios, y arrancan los milagros, y arranca la extensión del reino, y se hace, ocurre eso que el Señor prometió que ocurriría cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, que es una palabra que tiene la confirmación del Señor seguida por las señales que la confirman. Fíjate que llega a mi mente ahora, también hemos tenido temas de conversación esta semana fuerte con lo que ha sido
el New Age o lo que viene con todo la de la tecnología en este tiempo y la inteligencia artificial. Nosotros ahora estamos comenzando con este medio de comunicación, con radio y televisión. Usted puede ver esta entrevista completa sin ningún tipo de censura o restricción de las palabras a través de nuestra señal de streaming, sin ningún tipo de limitación que pudieran tener otras redes sociales. Y una de las cosas que decía era que todo lo estamos haciendo de manera orgánica y que estamos dándole el tiempo para que crezcamos de manera orgánica. Eso lo conversábamos también con el apóstol Francisco Torres. Pero en esta vorágine, como te digo, de la tecnología, la gente quiere todo rápido, vota por la inteligencia artificial. Y hace algún tiempo también nosotros estuvimos conversando acerca de un tema bien orgánico, que era el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de manera orgánica. Y ahorita acabas de tocar un punto y creo que es una de las cosas que más también afecta a la iglesia en este tiempo. Los pastores de este tiempo quieren o queremos ver esas iglesias llenas de un día para otro, pero no aplicamos principios de reino para ese crecimiento. Queremos que las cosas sean de manera orgánica, solamente en las redes sociales. Hemos perdido ese contacto físico, ese día a día o ese contacto, valga la redundancia, o esa manera orgánica de crecer la iglesia. No sé si recuerdas todo esto de lo que te estoy hablando, pero me parece importante que toquemos ese tema también. Sí, me acuerdo muy bien. ¿Sabes por qué? Porque trajiste primero a mi mente las arepas que preparas. Y cuando traes a mi mente las arepas que preparas, Gloria pues a Dios. obviamente se enlaza con la conversación que Vienen tuvimos. a memoria, vienen a Sí, memoria. sí, viene a la memoria, sí. Sí, nuestra visión realmente tiene que ver con un desarrollo, como lo acabas de decir. Cuando hablamos de un desarrollo, estamos diciendo que es algo que se da a través del tiempo y a través de la aplicación de unos principios de reino, como lo acabas de decir muy bien. Eso es un desarrollo. El crecimiento, que es un término malentendido en la iglesia, ¿no? Y hay muchos libros y congresos de crecimiento, pero son como fórmulas mágicas para que una iglesia crezca. Y no hay fórmulas mágicas para el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se da a través de un desarrollo, así se llama la visión, desarrollo. Y después viene la palabra natural, o viene la palabra orgánica, como lo acabas de decir, desarrollo orgánico, o desarrollo biológico, o desarrollo biótico, esas cuatro palabras. A veces toca usar las cuatro palabras para que la gente lo entienda. Desarrollo natural tiene que ver con la naturaleza, orgánico tiene que ver con el organismo viviente, biológico, biótico, desarrollo natural de la iglesia, desarrollo orgánico de la iglesia. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo siguiente. El Señor Jesucristo un día hablando del crecimiento, porque Cristo habló del crecimiento, le dijo a sus discípulos, mirad los lirios del campo, cómo crecen, Gloria a Dios. Ujú. cómo crecen. Ahora, cuando el Señor dice que hay que mirar los lirios del campo, pues la gente de Dios debería mirar los lirios del campo, porque el Señor ese día no enseñó eso por enseñarlo. Siempre que el Señor da una enseñanza tiene un porqué, tiene un propósito. El Señor ese día estaba hablando de cómo crecer individualmente y cómo crecer como organismo viviente, como cuerpo de Cristo. Si quieren saber cómo crecer, miren los lirios del campo. Hay dos libros que uno debe estar estudiando frecuentemente. El primer libro es la Biblia, por supuesto, y el segundo libro es el libro de la creación, es el libro de la naturaleza. El Señor Jesucristo cuando predicó hablaba de las aves, hablaba de los lirios, hablaba de los peces, hablaba de los árboles, hablaba de las montañas, hablaba de las aguas, hablaba de los mares, hablaba de los ríos. Todo eso, toda esa terminología la utilizó el Señor Jesucristo. Me lleva a mí entonces a considerar, a mirar, a analizar detenidamente cada cosa que el Señor predicó. Me devuelvo al tema del lirio. Mire los lirios del campo, cómo crecen. ¿Qué es lo que tengo que mirar? No sus colores, no su estructura, sino cómo es que crece un lirio. ¿Y cómo crece un lirio? Pues me enseñan a mí que un lirio entonces comienza siendo un bulbo, es decir, una semilla, y esa semilla no crece mágicamente, sino que tiene que ser sembrada, tiene que ser enterrada, y a través de un proceso, y a través de un tiempo, y a través de unos días, pues ahí es cuando aparece el tallo, cuando aparecen las ramas, las hojitas, y cuando aparece la flor del lirio. Cuando hablamos del desarrollo natural de la iglesia, es como si habláramos del desarrollo natural de un lirio o el desarrollo natural de una planta. Todo el potencial se encuentra ¿en dónde? En la semilla. Adentro de la semilla, dentro de la cáscara de la semilla, se encuentra la vida, se encuentra el potencial de crecimiento. Todo el potencial se encuentra en la palabra del Señor. Todo el potencial se encuentra en la palabra de Dios, que es la semilla.
Jesucristo enseñó el sembrar o se lo sembrar y parte de la semilla cayó en diferentes lugares y dijo que la semilla era la palabra del Señor. Entonces todo el potencial está ahí. Yo siembro la palabra en ti, tú siembras la palabra en mí, la palabra tiene un potencial, pero algunas veces la palabra no germina. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa con una semilla, hay que garantizarle a la semilla unos factores adecuados para que germine. Eso quiere decir reemplazar unos factores existentes por otros factores que son los principios de reino de los cuales hablas. Reemplazar una cosa con otra, reemplazar una cosa que no sirve por otra cosa que sí sirve, reemplazar estructuras viejas, anticuadas y estructuras primitivas por estructuras nuevas, contemporáneas que sí sirvan, reemplazar los odres viejos por odres nuevos para que el vino nuevo venga y no afecte el odre nuevo. Ejemplo, cuando tú siembras una semilla en la tierra y la tierra está reseca, hay un factor que se llama la resequedad, que tú o lo cambias o dañas la semilla. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar la resequedad. ¿Cómo lo reemplazas? Con hidratación. ¿Cuál es el elemento? El agua. En la iglesia nosotros encontramos cosas que son defectuosas. En nuestro análisis que hemos hecho a la iglesia en general, nos hemos encontrado con al menos 8 cosas que son defectuosas en la iglesia, que no deben estar en la iglesia, pero que la gente, como tiene una mente atada a la tradición y atada a que así lo hicieron en el concilio, primeramente, pues yo lo tengo que seguir haciendo así, pero son cosas que bíblicamente no deben estar ahí. Cosas como, por ejemplo, la primera de la cual hablábamos hace un rato, lo relacionado con el liderazgo. Los liderazgos en las iglesias solamente sirven para mandar, solamente sirven para dar órdenes, para ordenar, pero no sirven para capacitar a los otros. El primer aspecto, el primer factor que debes reemplazar, mejorar, modificar en la iglesia es el aspecto del liderazgo. El liderazgo está ahí para capacitar a los otros. Mientras que el liderazgo no capacite, lastimosamente la semilla, que es la que tiene el potencial de crecimiento, va a terminar siendo afectada. Entonces, digamos que esto no se trata tanto de cosas que nosotros hacemos, sino de cosas que se implementan con el fin de liberar el potencial que hay en la semilla, con el fin de liberar el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es realmente lo que causa el crecimiento. Y podemos seguir hablando de otros factores, no sé si el tiempo nos lo permita. Nos quedan con 15 minutos, pero fíjate que tengo aquí otras preguntitas también que me gustaría que respondieras a propósito del Claro. crecimiento de las iglesias y bueno, nosotros también aprendiendo, primeramente yo y las personas que están conectadas a nuestro streaming, a nuestras redes sociales. ¿Cuál es el error más común, Pastor Freddy, que estamos cometiendo en la iglesia que nos impide crecer? Bien, hay otro factor de estos 8 que yo diría que es el factor clave, un factor neurálgico realmente, trascendental. Es el factor que tiene que ver con las estructuras, es decir, con la forma como dirigimos la iglesia, con las directrices que damos desde el liderazgo, con nuestra constitución, con nuestras actas, con los lineamientos, con las leyes, con el orden, con la disciplina dentro de la iglesia. No es que no tenga que haber disciplina. Lo que pasa es que si mi reglamento o mi directriz dentro de la iglesia no está causando un crecimiento, pues mi reglamento, mi directriz o mi lineamiento no sirve. Yo tengo que cambiarlo. Eso se convierte en algo incambiable porque afecta el ego. Si tú eres el pastor de la iglesia, tú has dado unos lineamientos, así es que tenemos que funcionar, nosotros comenzamos a hacerlo y no hay fruto. Tú tienes que tener una gran humildad y una gran sencillez en tu corazón como para cambiar la directriz, como para decir, me estoy equivocando, vamos a hacerlo de otra manera. Ese principio tiene que ser reemplazado por estructuras que funcionen realmente, estructuras funcionales. Yo no puedo seguir atado en el lineamiento que le doy a la iglesia a tradiciones de hombres, a mandamientos de hombres o a estructuras viejas y anticuadas que no funcionan. Sabes que De pronto funcionaron. sí, estoy tomando nota por acá y uno de esos puntos sería la terquedad, la obstinación de algunos líderes en Es lo permanecer que, en estructuras viejas, estructuras del pasado que les están impidiendo crecer. esa clase de liderazgo, esa clase de estructura funcionó para la iglesia hace 100 años. Ujú. Pero es que fue hace 100 años. Pero fíjate que hay algo Estamos importante en que la tú... era del streaming.
Sí, Estamos en la era en donde vemos al pastor Luis Torres detrás así de es, las cámaras, ¿no es cierto? Ahí así con la es. radio, con la televisión, con el internet, con las redes sociales. Hace 100 años eso no existía. Mi lineamiento, mi directriz tiene que cambiar. Nosotros tenemos que correr. ¿Sabes cuál es el ejemplo bíblico de eso? Elías oró por lluvia. Comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Se le manda a decir a Acab que se metiera en su carro, que el término dice, unce tu carro, ¿sí? Y apresúrate porque una lluvia grande se oye. La Biblia dice que Acab iba en su carruaje, alado por caballos. Elías iba a pie. Dice que Elías corrió, la mano del Señor vino sobre él y corrió y adelantó a Acab, que iba en un carro jalado por caballos, y llegó primero al pueblo. Así es, Elías es la iglesia. tremendo. El mundo es acá, el mundo va en caballo, el mundo nos toma la delantera fácilmente. Si no contamos con el Espíritu de Dios proyectados a adelantar el mundo, es decir, usar los recursos que nos ofrece la tecnología actualmente, la Tal ciencia cual. actualmente para que el reino de Dios sea extendido, nosotros nos quedamos rezagados en el camino, como le pasa a muchas iglesias, a muchos líderes y a muchos pastores que quedaron rezagados en el camino con 2 o 3 miembros en sus iglesias y que son incapaces de cambiar las estructuras de su iglesia. No funcionan, pero no les interesa porque por encima de eso está su propio ego. Tremendo. Bueno, mejor explicado imposible. Fíjate que yo tengo algunas frases que ¿Se puede son, explicar mejor? sí, tengo algunas frases que son un tanto populares o folclóricas. Yo digo, lo que no se multiplica, pastor, muere, muere. Y lo que no está en movimiento, se Esa, convierte en monumento. Ahora bien, esa también la aprendí de ti. Esa sí, también la ahora bien, hay algo que es importante y también, bueno, dentro de la asignación que el Señor te ha entregado, que es esa parte de formación precisamente, y pues nosotros tenemos esas luchas, ¿no? Primero, bueno, nos sembramos en líderes que cuando ya de repente están formados, tú miras a un lado, miras a otro y ya se fueron porque pues quisieron crecer, quisieron volar, no permanecen dentro de la visión, no permanecen dentro de la iglesia, pero tiene que haber algo que haya aprendido Freddy Barbosa en estos 30 años también, de cómo formar esos discípulos que realmente permanezcan y den fruto, pastor. Mi pastor, el área del conocimiento es un tema bien complejo, pero yo creo que dentro de la iglesia cristiana, reconociendo a los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el conocimiento que se transmite tiene que ser un conocimiento específico y adaptado según el llamado de la persona. No todo el mundo puede estar recibiendo el mismo conocimiento. A nivel doctrinal, obviamente sí, pero a nivel de formación, no. Yo no te puedo dar a ti una formación para un pastor si tú eres evangelista. Yo no te puedo dar a ti una formación de Así evangelista es, si Dios te llamó a ser profeta. así es, Y recapitulo, a nivel doctrinal, las doctrinas de la gracia, la salvación, lo básico, lo fundamental, la roca, todo el mundo tiene que recibir lo mismo. A nivel doctrinal sí, pero a nivel de formación no. Por eso en los días del liceo, hoy hemos hablado bastante de Elías y Eliseo, sí, en los días del liceo dice que había una escuela de profetas, un colegio de profetas. tremendo. Imagínate el concepto, tiene que haber un colegio de profetas, pero también tiene que haber un colegio de pastores y tiene que haber un colegio de maestros bíblicos, tiene que haber un colegio de evangelistas para formar gente según el llamado de Dios. Eso lo he aprendido, he leído bastante, la verdad. Y he pasado por tratar de averiguar cuál es realmente mi asignación dentro del reino de los cielos. Entonces he tenido que llenar mi cabeza de material relacionado con el apóstol y con el profeta y con el evangelista y con el pastor y con el maestro. Al final me quedo solamente con una clase de conocimiento. El resto me sirve para responder tu pregunta. Y la respuesta es, no toda clase de conocimiento a ti te sirve para la formación o para la capacitación en cuanto a tu asignación. Gloria a Dios. Solamente te sirve cuando tú has descubierto cuál es tu llamado, cuando has descubierto qué fue lo que Dios te mandó a hacer. Ahí es cuando realmente el conocimiento específico a ti te capacita ágilmente. La pereza de los nuevos cristianos es de verdad, y yo para ejercer el ministerio tengo que estar 5 o 6 años estudiando teología, o si no, no lo voy a poder hacer. El estudio de la teología es de toda la vida. No Ujú. debería tenerle pereza a eso, pero me refiero a algo que sea más ágil, algo que sea más rápido para la formación de ministros.
Y no hay nada que sea más ágil para la formación de ministros que un conocimiento específico adaptado según el llamado y la asignación del creyente. Sí, fíjate que el programa o este podcast lleva por nombre Palabra y Espíritu, equilibrio entre palabra y espíritu. Pero para el pastor Freddy Barbosa también, ya casi cerrando, ¿qué importancia tiene el carácter? Que no lo hemos mencionado mucho en el programa de hoy. Tanto, ya hemos hablado de dones, hemos hablado de ministerio, hemos hablado de asignaciones, hemos hablado de conocimiento, pero no hemos hablado del carácter del ministro, del carácter del hombre o mujer que ha sido llamado por Dios. Bien, ¿me permite seguir hablando de Eliseo? Mira, Sí. ¿alguna vez buscaron a Eliseo? Con esto quiero responder tu pregunta. ¿Alguna vez llamaron a Eliseo para que diera una palabra, para que diera una profecía? Resulta que a Eliseo no le caía bien la persona que vino a consultarlo. Y entonces le habló mal, se expresó mal, siendo el profeta, el que había sido discípulo de Elías, el que había recibido la doble porción, le habló mal, le habló feo. Sintió el redarguir del espíritu allá dentro de su corazón, dentro de su espíritu. Entendió que sí debía dar palabra, pero él no estaba en condiciones en cuanto al temperamento, en cuanto al carácter, no estaba en condiciones para dar palabra. Inmediatamente manda a traer a un músico. Tráiganme un músico, tráiganme a uno que toque. ¿Por qué? Porque a través de eso su temperamento se iba calmando. A través de Tremendo. eso, su carácter se iba centrando y equilibrando. ¿Qué quiere decir? Sin carácter no hay fluir de la unción. Aleluya. Sin carácter formado no hay fluir de los dones. Sin carácter formado puedes tener todo el conocimiento, pero está represado. Sin carácter formado tú tienes todo el Espíritu de Dios que te han dado, el Espíritu completo, pero no fluye, no se mueve, no opera. ¿Por qué? Porque el carácter es la puerta, es la vía de salida y de acceso a la misma presencia de Dios. Cuando traen el músico y el músico comienza a tocar, mira que no da profecía inmediatamente, no fluye el don inmediatamente, no fluye la unción inmediatamente, sino que viene la música y la música tiene ese efecto, la música de Dios, la música ungida, la música que tiene palabra, trae ese efecto que es que calma la mente, calma el corazón, calma la voluntad, calma el temperamento, calma la personalidad, refuerza el carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Y cuando eso pasa, fluye la unción, da palabra que evidentemente se cumple. El Tremendo. carácter es imprescindible aquí. Puede ser gente de la palabra, puede ser gente del espíritu, pero si no tienes un carácter, la palabra y el espíritu quedan encerrados, encarcelados dentro tuyo. Wow, tremendo. Fíjate lo siguiente. Últimamente, o en estos últimos días, semanas, han estado llevando un proyecto también internacional. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de este proyecto de formación, de entrenamiento que están haciendo también a través de la plataforma de WhatsApp. Y bueno, y con diferentes países. Está conectada Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México. Quisiera que nos hablaras un poco de eso antes de despedirnos, pastor. Claro que sí, una iniciativa que comenzó en el corazón del pastor José Juan Zavala de reunir a algunos hermanos, México y Colombia, para dar unas clases. Se decidió que fuera neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Mi énfasis siempre será, porque esa es mi asignación, ese es mi llamamiento, a encontrar el equilibrio entre la palabra y el Espíritu, como lo estamos discutiendo hoy. Entonces comenzamos las clases, comenzamos a hablar del Espíritu Santo muy a la luz de la palabra, pero también buscando la demostración del Espíritu, lo cual se dio desde la primera clase, desde la primera oración de la primera clase. La gente tomando la clase, recibiendo la información, pero tomada por el Espíritu, tocada por el Espíritu, quebrantada por el Espíritu allí donde se encontraban. Esto rápidamente se hizo masivo para la segunda clase. En la segunda clase tuvimos 100 personas, tercera y cuarta más de 100 personas. Tuvimos que hacer un pago y ampliar la plataforma. Acabamos de tomar la quinta, mañana es la sexta clase, la quinta la sacó del estadio, la gente tomada, tocada, la gente llorando, la gente después pone su testimonio y esto se va ampliando, confirmando en la práctica que los equilibrios son los que causan la combustión. Los equilibrios son los que hacen que el reino de Dios avance verdaderamente. Amén. Inicialmente México, Colombia, después se une Venezuela, gracias a Dios. Después se une gente de Ecuador, gente que ni siquiera está en centro de fe y es de Ecuador, qué impresionante. Se une gente de Honduras, se une gente de Guatemala, se une gente de Miami, se une gente de Nueva York, se une gente de Madrid, España, se une gente de Australia, se une gente que está en Alemania
y tenemos en la plataforma aproximadamente unas 140 personas y ya estamos pensando en hacer otro pago para ampliar porque el cupo lo tenemos hasta 150 personas. Cada clase, dicen los que participan, dice, no es una clase. Inicialmente pensé que es una clase. No, es una experiencia con el Espíritu. Gloria a Dios. Qué bueno, experiencia con el Espíritu. Guárdame eso ahí porque nos va a servir en algún momento más adelante. ¿Sí? Bienvenidos a una experiencia con el Espíritu. Eso es una maravilla. Es la praxis, término que significa práctica del Espíritu. Lo que tú prediques o se tiene que volver vida o si no, no sirve para absolutamente nada. Bueno, ya cerrando el programa, gracias por tu obra, por habernos dedicado las arepas. Gracias por habernos dedicado este tiempo, pastor. Sabemos que tienes una agenda bastante complicada entre el ministerio, entre tus labores cotidianas. Y bueno, has apartado esta hora bien temprano hoy, antes de salir, creo, porque estamos conectados un poco antes de las 9 de la mañana. Pero no me puedo ir, bueno, primero sin decirle a nuestros amigos oyentes, las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales, que pueden sintonizarnos, además de las redes sociales del Ministerio Internacional Centro de Fe, a través de nuestra plataforma de streaming. Nuestra plataforma puede descargar la aplicación multiplataforma, valga la redundancia, a través de la www.produccionescentrodefeinternacional.com. Allí puede descargar la aplicación tanto para iPhone, para Android o para Windows. Amén. Así que bueno, puede conectarse a través de esta plataforma. Entonces, para este mensaje final, ¿qué mensaje le daría mi amado pastor Freddy a quienes nos escuchan hoy y están buscando ese crecer espiritual, ese crecer también en la palabra y reafirmar su llamado? Lo que puedo decir para finalizar es que Dios es un Dios de verdad. Su verdad se encuentra en la palabra y que Dios es espíritu al mismo tiempo. Lo que puedo decir es, revisen la Biblia de principio a fin y se van a dar cuenta que donde hubieron avances, donde hubo crecimiento, siempre estuvieron estos dos elementos presentes, el elemento de la palabra y el elemento del Espíritu. Y que donde hubo esterilidad o resequedad es porque faltó uno de los dos o no hubo ninguno de los dos. Finalizo, Pastor Luis Torres, mi amigo, mi hermano, Amén. Dándole gracias a Dios por tu vida y por lo que haces, porque lo que haces nos visibiliza. Lo que hace glorifica el reino de Dios, lo que hace glorifica el nombre de Dios, lo que hace produce un avance, porque hace que, como lo decíamos al comienzo, salgamos de debajo del almud y nos ubiquemos en un lugar central donde la luz de lo que el Señor nos ha dado pueda alumbrar a más personas. Bendigo tu vida, pastor. Amén. Muchas gracias por esta entrevista. Amén. También, bueno, muchas gracias a ti. Bendiciones para ti, para tu familia, para tu esposa, para tu hija, para todo lo que también estás emprendiendo en este tiempo. Y también, bueno, te bendigo. Sabes que te quiero muchísimo, que cuentas conmigo para las que sea. Yo sé que también cuento contigo. Así que, bueno, estaremos preparando un nuevo mensaje o un nuevo tema para poder compartir contigo. Y, bueno, de acuerdo a tu tiempo también puedas bendecirnos. Amén. Así que, bueno, te bendigo en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y espero verte pronto. Recuerda, Ecuador del 23 al 27 de julio también está aquí en nuestros anuncios. 23 27 de julio, convención anual del Ministerio Internacional Centro de Fe en Ecuador. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo, Pastor Freddy, y Dios te bendiga.